Es una bendición poder escuchar esto, saber que Dios es quien decide estar a nuestro lado. En el libro de los Salmos dice de la siguiente forma, Salmo 25, Dios mío, tú eres bueno y siempre actúas con justicia. Enseñas a los pecadores a hacer lo bueno, enseñas a los humildes a hacer lo justo, con quienes cumplen tu pacto y obedecen tus mandamientos, y siempre actúas con amor y fidelidad. Oremos ahora. Dios, gracias por tus bendiciones, gracias por este tiempo que tú nos brindas, la oportunidad, Señor, de estar en esta mañana aquí reunidos, buscando de tu guía, de tu dirección. Gracias, Señor, porque eres tú quien nos ha conducido, porque es la presencia tuya la que guía nuestros pasos a cada momento. Gracias, Dios, porque eres tú quien decidió hacer las cosas de esta forma en nuestra vida. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Sabe? Cuando se trata de nuestra relación con Dios, cuando se trata de cómo Dios está vinculándose con cada uno de nosotros, si hay algo que es sorprendente y que contrasta con todos nuestros esquemas culturales, es que Dios personalmente se encarga de hacer todas las cosas que tienen que ver con nosotros mismos. Piensen un poco en esto. En nuestra cultura, cuando alguien tiene un puesto muy importante en una empresa, en una institución pública, es muy probable que tenga un montón de ayudantes que son los que realmente se encargan de hacer todas las cosas. Es más, en algunas ocasiones aparece un libro editado por no sé quién y uno sabe que realmente ese autor, el que está firmando al final, en muchas de las ocasiones ni siquiera es. Particularmente en algunas instituciones de gobierno, de pronto nuestros gobernadores dicen ¿qué es esto? Pero ellos no se sentaron a escribir los libros. Hay gente que incluso se dedicó justamente a hacer todo el trabajo de investigación y todo ello. Ahora, normalmente te atiende alguien en representación de. Es muy frecuente que de pronto llega una persona y dice, vengo en representación de, y él es el que te da los saludos, etcétera, todo lo demás. ¿Sabe? No es así con Dios. En nuestra relación con Dios, si algo podemos aprender acerca de esto, es que justamente Él, el creador, el sustentador del universo, Dios personalmente se encarga de llevar a su pueblo por los caminos que Él quiere. Él es el que realmente nos lleva, nos toma, nos va conduciendo por diferentes lugares. Hace un momento estaba escuchando este canto que nuestros hermanos entonaron. Este canto que dice océanos. Y sabe, Dios en algunas ocasiones nos va a llamar a transitar por aguas turbulentas. Y Él es el que nos llama para eso. Pero cuando Dios nos llama incluso a tener que transitar por un camino que no quisiéramos transitar, una ventaja que tenemos es que ese Dios que nos está llamando no solamente te dice ve y camina por ahí, sino que Él es el que va a estar caminando contigo en ese momento. Y eso solamente Dios lo hace. No solamente te dice ve y anda por ahí, sino que Él personalmente está guiando, acompañando los pasos de cada uno de nosotros, de cada uno de los que hoy estamos aquí reunidos. Dios decidió conducirnos paso a paso. Y de verdad, es como si de pronto Dios nos tomara de la mano, cual niños pequeños, y nos va conduciendo paso a paso, con la seguridad de que Él va al frente, abriendo el propio camino por el que nosotros tenemos que transitar. Dios es el que hace eso. Dios es la forma en cómo está constantemente actuando en nuestras vidas. Y la forma en cómo Dios lo hace es porque se trata de una relación personal. Se trata de que Dios está actuando personalmente hacia la vida de cada uno de nosotros. Es Dios quien está ahí vinculando, desarrollando las cosas para con cada uno de nosotros. Es una relación personal. Ahora, cuando hablamos de una relación personal, es precisamente lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros.
Los cristianos esencialmente creemos en eso, en una relación personal con Dios. Es decir, no es una fuerza, no es una energía, no es una idea, no tiene que ver con un sentimiento religioso, sino que Dios personalmente es quien está tratando con cada uno de nosotros. Quiero que consideres esto, de verdad, bien seriamente. Dios decidió tratar contigo de forma individual. No hay otra relación igual a la tuya. No hay una más. Con cada uno de nosotros, Dios actúa de forma individual. Alguien de hecho comparó todas estas ideas y pensó en que Dios es así como una especie de artesano, porque cada uno de nosotros, en la individualidad donde Dios nos ha llamado, somos únicos en esa relación. ¿Sabe? No hay dos relaciones que sean iguales, donde el creyente está en una constante relación con aquel que él también reconoce como su creador y su salvador. Pero son dos ámbitos completamente distintos. Dios me ha creado, sí, forma parte de mí, pero al mismo tiempo es el Salvador, el que me guía, el que me conduce, el que me conforta. Y hay un montón de cosas más que podemos decir acerca de cómo Dios en esa relación personal, Él está caminando con cada uno de nosotros. Es el que también nosotros en ese reconocemos como el Señor, el Salvador. Hay muchas cosas más que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Todo esto tiene que ver con la forma de cómo Dios lo hace. Es una relación individual, sí, pero no es una relación individualista. Dios te colocó intencionalmente al lado de otros creyentes. ¿Sabes el nombre del que está a tu lado? Pregúntaselo. Pregúntale el nombre de la persona que está a tu lado. Es importante que lo conozcas. Es importante por una razón. Dios te colocó ahí al lado de otra persona. Dios lo hizo así porque no es una relación individualista. No es solamente yo y mi relación con Dios. No, no es así. Te puso a un lado porque ahí hay gente que también fue integrada a la familia de Dios. Por eso es que Dios nos puso así a un lado. Somos llamados a ser salvos para formar parte del cuerpo de Cristo. Por eso es que Dios te puso a un lado. Y cada uno de los hermanos que están ahí, cada uno de ellos Dios te lo puso ahí para ayudarte en tu propia formación cristiana. Para eso Dios nos trajo a una iglesia. Para eso es que nosotros formamos parte de un conglomerado de miembros de iglesias. Es más, ni siquiera solamente en este entorno como una iglesia local, sino en en todo el mundo donde es predicado y se reconoce el nombre de Jesucristo, también son parte de esa misma familia donde tú también fuiste integrado. Algunos tendrán organizaciones eclesiales totalmente diferentes a las nuestras. Algunos adorarán de una forma explosiva y está bien. Otros incluso serán un tanto místicos y son en una actitud de quietismo y todo lo demás. También fueron salvados por el mismo Señor y Dios. También cada uno de ellos, y todos formamos parte de una sola familia, porque Dios nos llamó a formar parte de un solo pueblo. La obra de Dios entonces también se va gestando en el día a día, de modo que Dios cumple sus propósitos en cada uno de nosotros. Dios ha decidido cumplirlos a través, ¿sabes?, en esa obra que Dios va haciendo poco a poco, donde día a día Dios está interactuando contigo. Entonces, eso es lo que Dios está haciendo. Es una figura común para hablar de todo esto, es justamente cuando nosotros no solamente lo sabemos, sino que incluso nosotros mismos nos ponemos en sus manos. Nosotros nos colocamos en las manos de Dios y entonces le decimos: Dios, sé tú el que me moldea a mí. El libro de los Salmos también dice así: Dios mío, cumplir tu voluntad es mi más grande alegría. Tus enseñanzas las llevo muy dentro de mí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente me doy cuenta de que Dios está ahí para actuar en mi vida. Y entonces lo que yo hago es ponerme en sus manos y decirle: Señor,
No es mi proyecto, es tu proyecto. Dale la forma que tú quieras que tenga. ¿Sabe? Estamos tan acostumbrados a pensar de forma individualista que muy frecuentemente decimos: Señor, te entrego mi vida. ¿Quién dijo que era tuya? Es del Señor. Él te la dio. No es tu vida. Así es que nosotros lo único que le estamos diciendo: Señor, aquí estoy, y que tu voluntad se cumpla en mí. Pero sabes, no es abandonarse a ver qué ocurre, porque todo lo que ocurre cuando Dios está en el control, entonces todo se convierte en un sí, en un amén, y todo va a redundar en bendición. Cualquier proyecto a donde Dios nos llame, no importa cuál sea el proyecto a donde Dios nos haya colocado, Dios va a hacerlo y va a ser de bendición para nosotros, porque Dios decide hacerlo así, porque Dios para eso ha estado trabajando y actuando en nuestra propia vida. Entonces, el proyecto de Dios tiene que ver con mucho de eso. Ahora, Dios va a usar medios para poder hacer todo eso en nuestra propia vida, y va a usar, entre muchas cosas, voy a mencionar solamente 3 de ellas, pero la más importante, va a usar la presencia de su propio Espíritu en medio de nosotros, para que sea el Espíritu de Dios el que nos conduzca, para que sea Él el que nos lleve paso a paso. Quiero que veas esto conmigo, léelo. Cuando venga el Espíritu Santo, quiero que veas lo que dice. Él les dirá lo que es la verdad y los guiará para que siempre vivan en la verdad. Ese es el propósito de Dios. Dios lo hace en su Espíritu, y su Espíritu no está en los cielos, sino el Espíritu de Dios viene a vivir en la vida de cada creyente. Cuando el Espíritu de Dios viene en mi vida, entonces su presencia tiene que ver con cosas muy, muy concretas. Ve lo que dice el texto: el Espíritu de Dios me va a guiar hacia lo que es verdad, y nos guiará para que vivamos siempre en la verdad. Otro texto más acerca de la misma presencia del Espíritu de Dios en nosotros, dice de la siguiente forma. Son las palabras de Jesús orando por sus discípulos. Dice: yo le pediré a Dios el Padre que les envíe el Espíritu Santo. Otra vez quiero que veas lo que dice ahí: para que siempre les ayude y siempre esté con ustedes. Y en la parte final del texto dice otra vez más: siempre estará en medio de ustedes. Cuando hablamos de una relación personal y que Dios personalmente está conduciéndonos, es que de verdad ni siquiera es esa imagen que usa al inicio de que Dios te toma de la mano y te va conduciendo, sino es algo todavía mucho más íntimo. Dios viene a vivir dentro de mí para que su Espíritu desde mi propio interior esté actuando y me esté conduciendo hacia donde Él quiere, hacia el rumbo que Dios quiere que yo tome. Ahí es a donde Dios me va a conducir. Ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios está ahí conduciéndote, llevándote paso a paso en cada una de las acciones, no solamente lo que está externo, sino particularmente lo que ocurre hacia el interior de tu propia vida. Entonces el Espíritu de Dios tiene por lo menos 3 funciones que son esenciales para la vida de todos los creyentes, y que nos van a dar, por supuesto, la dirección, no la que nosotros queremos, no, porque al final de cuentas nosotros podemos equivocarnos, pero cuando tú eres sensible a la dirección del Espíritu de Dios, Dios te va a conducir siempre, siempre a un puerto seguro. Siempre te va a dar la dirección correcta. El Espíritu de Dios nunca se va a equivocar, y el Espíritu de Dios, al darnos dirección, lo primero que va a hacer es ayudarnos. Hace un momento lo leímos. El Espíritu de Dios está ahí para ayudarte, para que te fortalezca. Una de las formas de cómo se describe el papel del Espíritu de Dios es solamente esa: el que ayuda, el que fortalece, el que te capacita, el que está dándote la dirección correcta. Es también el que te acompaña. Nunca más estás solo. Nunca más. ¿Recuerdas los salmos? Ese salmo que es conocidísimo, el Salmo 23. ¿Lo recuerdas?
en valle de sombra y de obscuridad, ahí estás tú. No importa en dónde estés. Si estás en un espacio exitoso, Dios está ahí. Si te toca cruzar por un momento difícil, Dios está ahí. No importa en dónde estés. El que decidió estar al lado tuyo, nunca te va a dejar. Él siempre va a estar ahí al lado tuyo. Él siempre va a estar acompañándote. Aunque tú no lo sientas, aunque no lo puedas percibir, Dios nunca te va a dejar, porque Él decidió acompañarte todos los días, no solo desde ahora, sino hasta la eternidad, y encargarse de que tú llegues a cumplir y a desarrollar y estar en la eternidad. Y es al mismo tiempo el que te va a ir enseñando poco a poco vas a ir aprendiendo. Y déjame usar esto, no nada más es lo que ya sabes, sino la idea de la presencia del Espíritu de Dios tiene que ver con tener una percepción más amplia, más grande, más clara. Muchas veces las Escrituras hablan precisamente de ahora vemos oscuramente. ¿Has visto en la oscuridad? De pronto las cosas no son tan claras. Pero ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Lo que ya sabías, lo que ya podías ver, ahora lo puedes ver con mucha mayor nitidez. Entonces empiezas a observar todos los detalles, cosas que te podrían haber pasado desapercibidas, ahora las puedes percibir. Cosas que quizás pensaste que no eran problema, ahora puedes tener la percepción correcta de todas las cosas. Esto es lo que el Espíritu de Dios hace en la vida de cada uno de los creyentes. Entonces Dios constantemente está actuando, y es el Espíritu de Dios uno de los medios que Dios nos ha brindado para poderlo hacer. Los otros dos también están mediados por la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe? Son dos que siempre han estado a nuestro alcance, igual que la presencia del Espíritu en Él. Dos cosas muy simples: la palabra y la oración. Los que perseveran en la palabra van a recibir la dirección de Dios. Los que perseveran en la oración tienen ese vínculo constante en cuanto a esa misma relación con Dios. Por eso es que palabra y espíritu son algo que constantemente tiene que ir ahí. Y cuando nosotros queremos que Dios en verdad esté guiando nuestra vida, una de las cosas que vamos a hacer es aplicar tiempo. ¿De verdad quieres que el Espíritu te guíe? Entonces tú quieres entonces crecer en eso. Lo que hay que hacer es justamente entonces aplicarse a la palabra y al espíritu y a la oración. Porque la palabra de Dios es a través de ella como conocemos su voluntad. No voy a conocer la voluntad de Dios de otra forma. Dios ya la puso por escrito para que ahí llegues, aprendas, y lo único que tienes que hacer es descubrir. Pero va a pasar algo. Cuando tú lees, el Espíritu de Dios que está en ti, entonces va a iluminar tu lectura, y entonces podrás descubrir las verdades espirituales que están justamente en ese texto. Pero para eso es el Espíritu de Dios. Pero también cuando tú ores, a veces pensamos que orar es para decirle: Señor, mis flaquezas, mis problemas, mi confesión, también todo eso, y la adoración. Pero particularmente la adoración, la oración tiene que ver con algo, con que mi propia vida sea conformada al proyecto de Dios. Porque cuando yo oro, le digo: Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Si quieres que permanezca enfermo, permíteme glorificarte en medio de mi enfermedad. Si quieres, Señor, que esté en un puesto de eminencia, Señor, dame la guía y la fortaleza, la sabiduría para poderme desarrollar en ese puesto. No importa en dónde tú me pongas, Señor. Permíteme ahí, en esa relación, simplemente poder vivir vinculado siempre contigo, y que tu voluntad sea también al mismo tiempo la mía. Entonces, son medios que Dios está usando, aunque todo ello tiene que ver con la presencia del Espíritu de Dios. Dios nos coloca siempre en su caminar. Quiero que veas este texto brevemente. Puse en letras oscuras solamente tres frases. Porque cuando estás creciendo en esa relación con Dios, Dios te va a ir dando una percepción más amplia. Alguna vez fuimos niños, pensábamos y actuábamos como niños. Esa era nuestra percepción. Pero cuando llegas a la madurez
tu percepción cambia. Es lo mismo, pero tu percepción ha cambiado. Y el apóstol Pablo lo que está usando es comparar eso que es parte de nuestra experiencia cotidiana, algo que hemos vivido, compararlo ahora con el entorno espiritual. Cuando eres un niño en la fe, tu percepción de Cristo es muy limitada. En la medida que vas creciendo a través de la lectura, a través de la oración, a través de dejarte conducir por Él, entonces tu percepción es más clara, como cuando adultos. Ahora, como adulto, tengo una percepción más clara, y sin embargo, cuando esté en la presencia de Dios, todavía tendremos una percepción más clara todavía acerca de lo que Dios ha decidido hacer y por qué Dios decidió hacer cada una de las cosas que han ocurrido a lo largo de toda nuestra vida. Dios es el que nos coloca en su propio caminar y entonces nos da una mejor percepción. Dios nos va dando su percepción de lo que es bueno y justo. En el Salmo 25, que es donde iniciamos justamente, dice, Él enseña a los humildes a hacer lo bueno y lo justo. Déjame detenerme unos segundos en la palabra humildes. No tiene que ver con pobreza. La humildad no tiene que ver con pobreza económica. La humildad tiene que ver con algo donde nosotros tenemos que cambiar de actitud. ¿Estás dispuesto a que Dios te guíe? Porque muchas de las ocasiones el problema es que no estamos dispuestos a que Dios nos guíe. Queremos seguir en nuestro propio rumbo, en nuestro propio caminar. Queremos seguir lo que nosotros decimos y creemos que es mejor. Toda nuestra cultura nos ha preparado justamente para eso. Decídelo tú. Me llegan cualquier cantidad de mensajitos luego diciendo, tú puedes decidir cómo va a ser este día. Esa es una mentira. ¿Por qué no lo intentas? Toma hoy la decisión de que esté nublado. O que llueva dentro de 5 minutos. Vas a ver que no es cierto. Ni siquiera somos capaces de controlar nuestras propias emociones. No puedes evitar enojarte. Puedes evitar meterte en un pleito si lo piensas un poquito más. Pero piénsalo un momento. La humildad tiene que ver con decirle, Dios, la vida que me has dado aquí está, es tuya, es tú quien me conduzca. Eso tiene que ver con humildad, con someter todas las cosas a la voluntad de Dios antes que ninguna otra cosa, antes que tome una decisión, antes de aceptar una invitación, antes de involucrarme, de comprometerme, decirle, Señor, aquí está. Y yo sé que nos cuesta trabajo en muchas ocasiones porque toda nuestra cultura está acostumbrada a otras cosas. Es más, en todos los lugares quieren que les des una respuesta inmediata. ¿Y cuánto trabajo nos cuesta incluso decirles, espera un momento, voy a orar, mañana te puedo responder? Porque la gente quiere una respuesta el día de hoy e incluso nosotros estamos rápidos a responder. Tenemos que aprender a confiar y ponernos en las manos de Dios. Eso tiene que ver con humildad, pero la humildad tiene que ver con algo más, porque es Dios el que nos da una percepción más clara de lo que es bueno y justo. Y lo contrastamos entonces con lo que es correcto y justo de aquello que tenemos que dejar. ¿Sabes? En tu forma común de vida, tú tenías una idea de lo que es bueno y justo. Cuando empiezas a caminar con Cristo, lo que antes considerabas bueno, tienes que empezar a valorarlo y muy probablemente descubres que no era tan bueno.
Mucha gente ha usado drogas, por ejemplo, y no les veía ningún problema. Lo consideraba bueno. Andar con varias mujeres lo consideraba bueno. Cuando empiezas a caminar en Cristo, sabes que eso no es correcto. Pero eso no nada más tiene que ver ahorita solamente a modo de ejemplo con la moralidad, pero hay, por supuesto, más cosas que tenemos que considerar esto. Entonces hay algunas cosas que incluso cuando vamos descubriendo lo que en verdad es bueno, algunas de ellas las vamos a dejar, pero también vamos a crecer y a desarrollarnos ahora en el modelo al cual Dios nos está llamando a que podamos continuar y desarrollarnos, porque finalmente para eso es que Dios nos ha llamado. Entonces, la razón de ser puestos en el camino tiene que ver precisamente con algo que tiene que ver con los atributos de Dios. Voy a referirme otra vez al mismo Salmo 25 en los mismos textos que hemos leyendo. El mismo texto da una excelente explicación de por qué Dios hace todo eso. Lo primero es que Dios es bueno. Dios es bondadoso para con nosotros. ¿Sabes? Hay algunas características que tienen que ver con la misericordia, la gracia, la bondad. Es la manera en cómo Dios nos ha tratado. Porque Dios es bueno y desea lo bueno para todos aquellos que son sus hijos, para todos aquellos que son humildes y reconocen su necesidad de ser direccionados por Dios, porque Dios es bueno. En el mismo Salmo, los mismos versículos del Salmo 25, del 8 al 10, constantemente repite esta frase: y siempre actúas con justicia, y siempre actúas con amor y fidelidad. Esa palabrita siempre, tienes que considerar que cuando Dios ha decidido hacer las cosas, cuando Dios va a caminar contigo, ese siempre va a estar ahí. Yo sé que cuando se trata de relaciones humanas, incluso les decimos el siempre y el nunca no deberían de existir. Cuando se trata con Dios, el siempre sí existe. Porque nadie se puede equivocar siempre, en mi experiencia humana. Pero cuando hablamos de que Dios siempre estará contigo, eso es cierto. Dios siempre estará contigo. Dios siempre cuidará de tu vida. Dios siempre será fiel a sus promesas. Dios siempre, porque Él nunca cambia. Dios siempre va a hacer las cosas. ¿Cuáles son algunas de esas que están enmarcadas ahí? Dice, Dios siempre actúa con justicia y Dios siempre actúa con amor y fidelidad para con todos los suyos. Dios siempre va a hacer eso. Siempre lo va a hacer. Dejé intencionalmente un espacio en medio, en ese gráfico que usted está viendo. Lo dejé intencionalmente en medio vacío porque el mismo Salmo dice con quienes siempre Dios va a hacerlo así. Eso dice el Salmo 25. Con quienes cumplen tu pacto y obedecen tus mandamientos. Dios siempre lo va a hacer. Cuando tú estás caminando en el plan de Dios, tú puedes contar entonces con que siempre Dios va a estar contigo. Cuando tú estás siguiendo su voluntad, puedes contar con que siempre Dios va a estar ahí. Cuando tú estás involucrado en su obra y buscando que su nombre sea glorificado, puedes contar con que siempre Dios va a estar atrás de ti respaldándote. Dios siempre va a estar ahí. Dios siempre va a hacerlo. Entonces, todo esto simple y llanamente nos debe de conducir a decirle: Dios, gracias por lo que tú haces en nuestra vida. Te invito a que oremos y nos pongamos así en las manos de Dios. Padre, gracias Dios por tu bondad, por el amor que tú nos has tenido. Gracias Dios porque podemos descansar en ti. Bendecimos, Señor, tu nombre. Y gracias porque en la presencia tuya podemos continuar. Bendecimos tu nombre, Señor, y queremos ponernos en tus manos.
Queremos estar ahí, Señor, y que seas tú el